Gracias por estar con nosotros. Estamos con doña María Eugenia Vargas Solera, primera mujer en Costa Rica que fue jueza de la República. Estamos en su casa, queremos hacerle una entrevista que puede ser hasta la semillita de un libro, y también vamos a hacer una serie de aseveraciones, recuerdos sobre Barrio México y sobre otros muchos temas. Gracias por recibirnos. Con gusto, con mucho gusto. Sí, es increíble. Deberíamos empezar hablando por sus secretos, porque usted tiene 95 años y parece por lo menos 20 años más joven. Pero cuénteme primero, por favor, ¿dónde nació usted? ¿Cuándo nació? Yo nací en Barrio México. Nací de la Botica Solera, 100 metros al oeste. ¿Esos Solera de la Botica Solera son tíos suyos? Son tíos míos porque mi mamá era Solera. Mamá era Solera Valverde. ¿Cuándo nació usted? Yo nací 2 días antes de que mis papás cumplieran 9 meses de casados. ¿Se imagina? Yo nací un 13 de junio de 1922. En Barrio México, ¿qué hacían sus papás? ¿Cómo era el Barrio México de esa época? Barrio México de esa época era un poco de villa, en el sentido de que las calles, por ejemplo, no eran unas calles pavimentadas, eran unas calles de lastre, ¿verdad? Y además, Barrio México tenía varias cosas muy significativas de un barrio, ¿verdad? O de un barrio especial. Por ejemplo, la plaza de ganado, que otros barrios no la tenían. Viernes y sábado, por lo general, había una cantidad de ganado que iban a la plaza, donde ahora está el Colegio San José, ahí era la plaza, para venderla, para rematarla, ¿verdad? Entonces pasaban como seguramente que del sur, de las comunidades del sur de San José, una cantidad enorme tanto que en la casa de nosotros siempre había un portón con un candado, para que las vacas no entraran y nosotros saliéramos, ¿verdad? Sí. Porque eran 10 hermanos. Su papá era médico, el doctor Vargas Araya. Era médico, pero en ese momento en que yo nací, nació, papá era el presidente municipal de San José, ¿verdad? Entonces tenía también... ¿Cuántos años tenía él cuando usted nació? Papá tenía 28 años. 28 años. ¿Cuál era el nombre completo de su papá y de su mamá? Papá era Alejandro Vargas Araya. Y mamá era Belén Solera Valverde. Belén. Belén. Belén Solera Valverde. Sí. Sí. Porque mi abuelito, Manuel Solera Villegas, era guanacasteco. Y en Guanacaste hay muchos nombres Belén. Hay 2 Belén. Hay 2 Belén. Y hay un pueblecito, tan pueblecitos, ¿verdad? Ajá. Entonces mi mamá se llamaba Belén, un nombre precioso. Belén quiere decir pan, la casa del pan. La casa del pan. La casa del pan. Sí. Sí. ¿Cómo fue su niñez? La niñez de todos nosotros fue espléndida, ¿verdad? Porque tuvimos un papá dedicado a nosotros y una mamá que estuvo hasta 3er año en el Colegio de Señoritas, porque luego don Omar Dengo pasó la parte docente a Heredia, que era lo que seguía, pero tenían que quedarse a vivir en Heredia. Entonces mamá se quedó a 3er año en el Colegio de Señoritas, pero siempre nos recitaba el Carreño, de las buenas costumbres, se puede imaginar. Y luego toda la poesía que aprendió en francés y en inglés y en español en el Colegio de Señoritas, todo el tiempo estaba. Sí. Usted es la mayor de 10 hermanos. Sí. Los primeros años transcurrieron en Barrio México. Toda la vida, toda la vida. Hasta que se casó. Hasta que me casé, sí. Sí. ¿Dónde hizo la primaria? En la Escuela República Argentina, en una escuela lindísima que tenía una estructura como griega, con unas columnas muy lindas.
pero terriblemente mal hechas, se me puede imaginar. Tanto que yo estuve ahí primero, segundo y tercero, y la escuela la habían construido como 2 años antes. Quiere decir que a los 5 años de vida de esa escuela la botaron entera de mal construida. Las paredes las amarraban con mecate y las jalaban, se puede imaginar. Lo que habían era paja, lo que habían era trapos, bueno, algo terrible, se imagina. Entonces tuvimos que ir a otro lugar a terminar la primaria. Y ese lugar era una clínica que había hecho un médico que vino con mucha fama de Inglaterra, pero por A por B la clínica no le sirvió y le decían sal si puede, se puede imaginar. Era una clínica que quedaba donde ahora queda la terminal de buses para Limón. Teníamos que atravesar el potrero, ¿verdad?, de la penitenciaría y llegar hasta allá, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de entrar a ese potrero, a la derecha lo que habían eran casas de citas, se imagina. Pero también, antes de esas casas de citas, entre la botica Solera, dijéramos, en la calle, lo que se llamaba era el Callejón de la Puñalada. El Callejón de la Puñalada. Todo sí. eso lo teníamos que dar. Y lo cruzaban a pie, a los pie, niños. sin ningún problema, nunca tuvimos Sí. ningún problema. ¿A quiénes recuerda de la escuela? Compañeros, compañeras suyos. De esa época. Bueno, estaba una Isabel Sabat, que era guanacasteca, con unos ojos azules muy lindos. Isabel Sabat. Sabat. Pero Isabel se sabía todas las canciones, todos los versos, ¿verdad? Era chispa, como decíamos nosotros, ¿verdad? Era sumamente agradable esa, ¿verdad? Después otras muchachas Sanabria, otras compañeras de nosotros. ¿Quién fue su maestra? ¿Recuerda alguna maestra que la haya marcado? Sí, Clemencia Odio fue la maestra y la directora también. Estrella Odio también fue otra maestra mía también. ¿A quiénes recuerda de Barrio México? ¿Quiénes eran personajes inolvidables para usted? Personajes inolvidables de Barrio México. Había más que todo un grupo, dijéramos, que eran los Varela. Porque los Varela eran los que tenían los carros fúnebres. Entonces, para nosotros, la chiquillada, ver esos carros fúnebres cuando salían, ¿verdad? Si era un duelo de pocos recursos, era un coche corriente y común y un cochero con kepis. Pero si ya era un duelo de mucho dinero, abolengo, alguna cosa de esas, era un carro con 2 o 3 caballos. Percherones. Percherones enormes, ¿verdad? Que era una fiesta al mismo tiempo para los chiquillos ver eso, ¿verdad? Y luego el cochero ya iba con bombín, con un traje muy elegante, ¿verdad? Así es que eso era una cosa muy llamativa para nosotros en esa época. ¿Dónde trabajaba el doctor Vargas Araya, su papá? Papá trabajaba de la botica oriental, 100 metros al norte. Ahí tenía el consultorio. Ahí tenía el consultorio, papá. Sí. Y trabajaba de gratis en el Hospital San Juan de Dios. ¿Entiende? Trabajaba con el doctor Moreno Cañas mucho. Lo acompañaba mucho a Moreno Cañas a trabajar con él, pero sobre todo, pero muchas veces a tomar fotografías de las operaciones muy avanzadas que hacía Moreno Cañas, porque no había otro sistema de demostrar o de llevar un control o una estadística de las operaciones que hacía Moreno Cañas. Por ejemplo, una que fue, creo que la primera que hizo fue abrir el corazón y sacar una bala. ¿Verdad? Eso estaba dibujado por papá. Era muy amigo de Sí. ¿Usted recuerda al doctor Moreno Cañas? ¿Usted llegó a verlo? Sí lo llegué a ver porque yo tuve un tío, hermano de mamá, que Manuel Solera, que era el papá de Jaime Solera Bennett, sí. ¿verdad? Pero Manuel vivía por el Morazán y estaba gordo, bastante gordo. Entonces lo dijeron que caminara hasta la sabana. Pero en esa caminada hasta la sabana, Manuel se enferma del corazón, se imagina.
Entonces el doctor Moreno Cañas y papá, que era el cuñado de Manuel, lo acompañaron a él para ir en barco, imagínense, para ir, creo que a Miami, a operarse allá en una clínica, en barco, una cosa así, pero no, cuando llega, definitivamente llega prácticamente a morir, ¿verdad? Y toda esa situación fue con el doctor Moreno Cañas, ¿verdad? Y entonces por eso teníamos ese conocimiento de él, además de que las hijas estaban en el colegio de señoritas, en la época en que yo estaba también. Entre ellas Graciela Sí, Moreno. exactamente, Graciela Sí. Moreno y la otra hermana. Estamos con doña María Eugenia Vargas Solera. Ella fue la primera jueza del estado, primera mujer jueza en nuestro país. Tendremos una segunda parte de esta entrevista.